¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que semana a semana venimos aquí a aprender a invertir, haga el calor que haga, como en el día de hoy, y despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar en compañía de los mejores y desde luego a través de cualquier canal y cualquier medio. Yo les recuerdo, sé que soy muy pesado, pero me gusta hacerlo. En directo, en radio, todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, como nos está escuchando usted mientras prepara la comida, quizá, no lo sé, o a lo mejor mientras va al chiringuito. En el caso de que nos quieran ver por la tele, pues ya lo saben, en Libertad Digital Televisión de 7 a 8 de la tarde, ahí nos tienen, y si no nos pueden ver el domingo, el lunes igual, de 7 a 8 de la tarde, nos pueden sintonizar en Libertad Digital Televisión. Que nos quieren ver por la tele, pero en cualquier momento, pues ahí en YouTube, en el canal de YouTube, a cualquier hora, cualquier día, cualquiera de los programas que hemos hecho este año. Y si lo que quieren es escucharnos, porque lo hacen mientras dan un paseo, salen a correr, dan una vuelta al perro o cogen el coche, lo que sea, pues a través de podcast en cualquiera de las plataformas. Es decir, les hemos dejado sin excusas. Nos pueden escuchar y ver en cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier plataforma, a través del teléfono móvil, en la tele, donde ustedes quieran. Y siempre digo que por cualquier medio, pero sobre todo en la mejor compañía. Y hoy, sí, hoy, en pleno mes de julio, les puedo decir que estoy fantásticamente bien rodeado. Domingo Soriano, ¿cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, fíjate, estamos en verano con un calor impresionante fuera, aquí fresquitos dentro del estudio, y podemos saludar también a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues muy bien, te veo un poquito morenito. ¿Has tomado ya el sol o qué? Yo siempre tomo el sol cuando tengo oportunidad. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con los amigos como siempre. Bueno, el placer desde luego es nuestro, Luigi, y placer doble porque hoy tenemos la suerte de que nos acompañe desde el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, una de sus principales representantes, Rocío Recio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Es verdad que es un gustazo cada vez que llamamos a Cobas. Oye, ¿se puede venir Rocío? Allí que te la mandamos. Bueno, pues aquí te tenemos además con un tema muy, muy, muy interesante. Pero como ya estamos todos, comenzamos. Y digo yo que tenemos un tema muy interesante porque en Tu Dinero Nunca Duerme ya saben ustedes que nos gusta de vez en cuando hacer una vuelta a los básicos, un retorno a lo más principal, a esa primera temporada que hicimos tratando de fijar conceptos básicos de inversión, y un concepto en el día de hoy del que hablamos constantemente y que tampoco le hemos dedicado en profundidad a programas concretos. Luigi, vamos a hablar de Value Investing, de esta filosofía de inversión. Vamos a profundizar, vamos a ver quiénes son sus máximos exponentes y por qué se ha revelado como una de las estrategias más fructíferas, más acertadas a la hora de capitalizar y de obtener rentabilidad en el tiempo. Así que yo creo que un programa interesante, ¿no?, el que tenemos por delante. Mucho, porque se van a fijar conceptos como el margen de seguridad o la diferencia entre precio y valor, cómo se cierra el gap de valoración, cosas que hay que entender sobre todo si se está embarcado en la gestión activa a través de la inversión en valor. Independiente, muy importante también que sea independiente, pero bueno, a partir de ahora yo ya me callo y nos vamos con la invitada del día. Bueno, pues Value Investing, aquellos que nos siguen desde hace años ya saben que es una de las filosofías de inversión que más nos gusta en este programa. De hecho, la mayoría de las gestoras que nos acompañan profesan esta filosofía, la practican y además con un éxito más que notable. Rocío, es el caso de Cobas, sin duda, pero para profundizar en este concepto, como además es un concepto que está muy basado en disciplina a la hora de analizar las compañías, yo soy muy disciplinado, sobre todo con las normas que me impongo yo mismo, y Value School tiene siempre la primera palabra, la primera pregunta de la entrevista. Bueno, pues gracias, Luis Fer, y la pregunta que le voy a hacer a Rocío tiene que ver con la historia, porque evidentemente ya los oyentes del programa y los que nos escuchan ahora por primera vez quizás se enteren hoy de que el Value Investing, la inversión en valor, no nació ayer. Francisco García Paramés, en la gestora en Cobas Asset Management, donde tú trabajas, lo lleva practicando, pues es el estilo que ha practicado toda su carrera y donde ha cimentado él su reputación. La pregunta es, ¿él sigue practicando la inversión
tal cual la planteó o se planteó por Benjamin Graham en la época cercana, pues eso, la Gran Depresión, ya hablamos del siglo pasado, o ha habido evoluciones de forma que quizá lo que practiquéis en Cobas sea pues como una nueva, no sé, iteración, una gama distinta de aquello, se sigue llamando igual, pero es un poquito distinto. ¿Qué nos cuentas? Pues a ver, yo creo que Francisco García Paramés, como bien decías, es un reputado gestor durante ya muchos años, más de 30 años. Y bueno, la filosofía de inversión que sigue Cobas es el value investing, la inversión en valor, que como bien habéis dicho, tiene sus orígenes pues a finales de los años 20, con los profesores Benjamin Graham y David Dodd. Que bueno, yo creo que la base de cualquier gestor value, sí que es verdad que cada uno tiene sus diferencias, sus matices, a unos les gusta, bueno, pues dependiendo de cada gestión, pues cada uno tiene su estilo, pero yo creo que la base, la esencia es la misma, que es comprar negocios buenos a buenos precios, básicamente, con el fin, pues oye, de obtener buenas rentabilidades o rentabilidades razonables en el largo plazo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con otros estilos de inversión, como puede ser, por ejemplo, el estilo growth, que ha estado tan de moda en los últimos años, hasta que hubo el pequeño pinchazo de las tecnológicas? Es decir, porque hay gestores que defienden que se puede ser value y al mismo tiempo growth, que no es incompatible ni está reñido una filosofía con otra. Exacto. De hecho, yo creo que bueno, el primer gestor que defiende esta idea es el mismísimo Warren Buffett, que dice que en la misma ecuación están value y growth y para nada son incompatibles. De hecho, quien diga y quien mantenga que el value no compra crecimiento no es cierto. Es decir, el value sí que compra crecimiento. Compramos, y hablo por Cobas, compañías pues que tienen obviamente esa infravaloración del negocio. Pensamos que valen mucho más de lo que realmente cotizan, porque se ha estudiado en profundidad con un examen muy exhaustivo de todas estas compañías, pero también invertimos en compañías ya no tanto de corte tecnológico software, pero sí tecnología industrial, ¿por qué no? Invertimos en compañías, hemos invertido en Merck & Limon, por ejemplo, una compañía italiana de fertilizantes y del sector petroquímico, refinerías, etcétera, que usa su propia tecnología de urea en fertilizantes. O me viene a la cabeza también Atalaya Mining con su propia tecnología, que bueno, pues aquí habéis tenido a Iván Chevedine hablándonos precisamente también hace poco de Atalaya, pues con su propia tecnología Helix, que hace más producción in situ y además recuperación de mineral, o la misma Renault, por ejemplo, ¿no? Que al final, pues oye, es pionera también en coche eléctrico. Es decir, que no es incompatible, como decías, ¿no? O que se pueda llegar a pensar que vale uno compra growth, para nada, ¿no? O sea, compramos también crecimiento, claro que sí, compañías que generan EBITDA recurrente. ¿Y qué hay? A ver, siempre decimos que España es un país con poca cultura financiera. Yo creo que eso es más o menos cierto. Y sin embargo, a mí me extraña, o me llama la atención en el sentido positivo, que en ese país con poca cultura financiera y que nos cuesta mucho, pues invertir en determinados productos o salirnos del sector bancario, sin embargo, me da la sensación de que dentro de Europa somos un país un poco más value que los que nos rodean. Entonces, no sé si eso es cierto o no, cuál es la razón. ¿Hay algo en el carácter español que nos empuja hacia el value? Porque en otras cosas no apostamos demasiado y sin embargo en el value parece que ahí sí que hay un pequeño nicho. Sigue siendo un nicho pequeño, pero un nicho un poquito más grande de lo que nos correspondería si nos fijamos en el resto de nuestras actitudes ante el sector financiero. Bueno, es un nicho pequeño, pero yo creo que cada vez va cogiendo más fuerza, ¿no? Ya no solamente a nivel europeo, yo creo que a nivel global. Hay gestores reconocidos de renombre. Bueno, pues nos remontamos al origen del value investing, como decía, con Graham y Dodd. También, pues por supuesto, Warren Buffett, que es, digamos, el discípulo de Graham y principalmente el que, digamos, popularizó el término de value investing, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final es una filosofía de inversión que cada vez está teniendo más peso, más reconocimiento, y aquí voy a echar un cable, ¿no? a Value School, que yo creo que hacemos, y también desde Cobas, una gran labor de divulgación financiera que, como bien decías, pues
todavía es muy precaria esta cultura financiera que tenemos y ese arraigo pues al banco, al piso, al inmueble que existe todavía en este país, ¿no? Oye, Rocío, querría preguntarte acerca de cuál es la diferencia si también, como también has explicado, un fondo value o un gestor en valor puede comprar crecimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los que no llevan la etiqueta value, sino que se ponen la etiqueta crecimiento? Es un fondo de crecimiento, uno de estos fondos growth. Yo entiendo que es el precio. El precio o que tenéis preferencia por sectores o compañías que estén en apuros. Es decir, y que eso os va a hacer capturar esos precios, esas gangas quizás, ¿no? Es una compañía de crecimiento que esperáis que lo haga muy bien el día de mañana, pero hoy en día está marginada o no la respalda el consenso del mercado y por eso podéis entrar. ¿Eso os diferenciaría de fondos que compran calidad o crecimiento sin llamarse value? Claro, o sea, es que al final aquí la diferencia, o sea, si eres value o eres growth, yo creo que independientemente de lo que uno quiera poner esa etiqueta, ¿no? O sea, yo creo que uno es libre de decir, pues estoy comprando value, growth. Al final yo creo que lo que decía, ¿no? Van en la misma ecuación y están muy ligados. Al final el value lo que compra son activos infravalorados con un potencial crecimiento de que ese valor va a ser mayor en un futuro. El precio importa. Claro, en cambio crecimiento lo que está comprando son negocios con un potencial de crecimiento a futuro, ¿no? ¿Y el precio puede importar menos? Y el precio, bueno, quizás puede importar menos, es decir, hay expectativas de crecimiento, pero el precio no influye tanto. Al final nos consideramos los que somos gestoras value, pues como decíamos antes, desde los más orígenes, al final preferimos comprar compañías más baratas, o sea, negocios buenos, que a lo mejor un negocio de crecimiento también es bueno, pero obviamente mucho más barato. Preferimos comprar negocios buenos más baratos y no más caros, aunque sé que también, pues oye, va a tener un potencial de revalorización importante, pero ¿por qué pagar más cuando puedo pagar menos, no? Esa es la razón, Rocío, por la cual los tipos de interés también influyen tanto en las compañías que a veces están sobrecalentadas o sobrevaloradas. Es decir, cuando tú compras en base única y exclusivamente a expectativas, como suele suceder con la estrategia de crecimiento, es decir, tú estás comprando porque estás anticipando de alguna forma unos beneficios que todavía no se han reflejado en las cuentas de la compañía. Sin embargo, el inversor value lo que compra no son expectativas, son realidades, por así decir. Es decir, que los fundamentales de la compañía son mucho más importantes. De ahí que el precio tenga quizás también un mayor interés, una mayor ponderación a la hora de tomar una decisión. El inversor value siempre habla del margen de seguridad. Explícanos esto que es el margen de seguridad a la hora de comprar una compañía. Pues el margen de seguridad es un término muy importante dentro de la filosofía de inversión value, que digamos que estuvo muy en detalle, o digamos que lo explicó muy en detalle el libro Inversor Inteligente de Graham a finales de los años 40, porque es uno de los términos más importantes que definen a la hora de, digamos, de seleccionar qué compañías componen la cartera de un gestor value. Y no es otra cosa que la diferencia entre el precio de cotización, es decir, el precio de mercado de una compañía, con el valor intrínseco del mismo, ¿no? En base a ese análisis fundamental que se hace de la compañía, es decir, el precio objetivo, lo que yo creo que vale ese valor. Por eso decía Graham que obviamente, cuanto más grande sea este margen de seguridad, vamos a minimizar ese error, ese posible, digamos, fallo en la inversión, ese error de inversión, ¿no? Y nos equivocaremos, por tanto, menos o en menor medida si este margen de seguridad es más alto. Obviamente, lo ideal es encontrarnos con compañías con márgenes de seguridad pues de un 80-90%, ¿no? 70, 80, 90, que quizás en compañías pues más cíclicas, un poco pues que no demuestran o que no aparentemente tengan ese margen de seguridad más elevado, pues a lo mejor conformarnos con un 50% al menos, ¿no? Así te vas a equivocar o vas a intentar equivocarte lo menos posible a la hora de invertir. Además, este margen de seguridad no es un precio fijo para todos los gestores value, es decir, cada uno le da su precio y su valoración. Yo creo que la clave está en identificar cuál es ese margen de seguridad, el más acertado o el más aproximado posible y por supuesto, cuándo el mercado va a acabar reconociendo ese valor, ¿no? Es que hay un punto muy importante en el margen de seguridad y es asumir
eso lo asumía Graham, Buffett, todos los grandes, asumir que te puedes equivocar y que incluso es casi inevitable que lo hagas, porque incluso aunque no te equivoques, que haya circunstancias nuevas que cambien la situación de la compañía. Pero claro, cuanto más margen de seguridad tengas, menos posibilidades hay de que ese error se traduzca en unas pérdidas. ¿No? Si tú estás comprando algo que en un cálculo vale el doble de lo que estás pagando, dices, supongamos que te has equivocado en un 20%. Bueno, claro, como estabas comprando con un 100% de más, pues ya estás ganando 80. Dices, claro. Hombre, pues sería mejor ganar 100. Sí, sería mejor ganar 100, pero incluso equivocándote mucho, como es un 20, un 25%, le estás sacando mucha rentabilidad. Si vas al límite y dices, no, yo esto que vale 50 creo que vale 51, con que te equivoques muy poquito, estás en pérdidas. Exacto. Entonces, ese es un punto que los inversores dicen, no, es que quiero encontrar el gestor que nunca se equivoca. Y los buenos gestores no son tanto los que nunca se equivocan, sino los que cogen mucho margen y dicen, si me equivoco, las posibilidades están a mi favor. Además, fíjate que yo creo que equivocarse al final forma parte de tu experiencia, de tu trayectoria, y intentas, pues oye, aprendes de los errores, se aprenden, ¿no? E intentas pues no equivocarte para la siguiente vez, y vas con pies de plomo, ¿no? En ese sentido. Y forma parte de la inversión, equivocarse. A mí hay una expresión que me gusta mucho, que es eso de cara pierdo poco y cruz gano mucho, ¿no? Esa es la jugada. Sí, ese es el típico tipo de inversiones. Sí. Son apuestas en que si pierdo poco, pero el upside, como dicen un poquito los estupendos, la ventaja, la probabilidad de ganancia, si sale la otra parte de la moneda, pues gano mucha pasta, claro. Factor tiempo, Rocío, porque una cosa es que tú como inversor value, ya sea a título particular o a título profesional, veas una muy buena oportunidad de inversión, pero tú misma lo estás explicando. El value se caracteriza por comprar compañías infravaloradas. ¿Compañías infravaloradas por quién? Por el mercado. Es decir, el mercado no ve el potencial de crecimiento que ve el gestor value en ese momento. ¿Qué papel juega el factor tiempo a este respecto? Porque entiendo que no es fácil ir a contracorriente. Es decir, tú estás viendo valor, o tú estás comprando cuando el resto está vendiendo, o tú estás viendo valor donde la mayoría de los inversores no ven valor. Eso se puede traducir en que, efectivamente, el mercado, si algo nos ha demostrado la historia, es que acaba reconociendo el valor real de las compañías, porque valor, cotización de la compañía y beneficios van ligados, y tarde o temprano van a converger. La cuestión es cuánto tiempo hay que esperar para que converjan. Entonces, el factor tiempo a este respecto en la inversión value, ¿qué papel juega? ¿Cómo combatir, por así decir, el hecho de que tarde más en darte la razón? Pues efectivamente, es una muy buena pregunta. El tiempo, ¿no? Y yo creo que además muchos coinversores nos lo dicen, ¿no? Oye, pero esto, cuando decimos largo plazo, ¿en qué se traduce, no? Pues precisamente value investing y paciencia van de la mano. O sea, al final no sabemos cuánto va a tardar el mercado en darte la razón en cada uno de los valores, y como bien dices, tarde o temprano te lo acaba dando. Y no porque lo pensemos y porque creamos que es así y se da así, sino porque también las compañías, pues oye, van haciendo actuaciones, van cerrando el gap de valoración, es decir, van estrechando ese margen, digamos, el precio de cotización se va acercando al precio objetivo que yo le estoy dando, ¿no? Y porque están haciendo actuaciones ellos mismos. Oye, están recomprando acciones, están entregando dividendos, están simplificando la estructura societaria de las compañías, que muchas veces eso es un factor que al inversor le perjudica a la hora de invertir. Oye, pues lo ve un poco complejo, y al final, pues oye, son actuaciones que van haciendo las compañías que no están de brazos cruzados, están haciendo cosas, y eso es lo que va a ir estrechando. Por eso decimos que, bueno, en el value investing la paciencia y el tiempo pues van de la mano. La paciencia y el tiempo, y yo me atrevería a decir que las horas de estudio que se le dedica a cada una de las posiciones. Yo, la verdad, que repasando así de memoria, todos los gestores activos, sean de un estilo u otro, dedican mucho tiempo de estudio, análisis, a hacer números, a generar hipótesis, etcétera, etcétera, pero se me ocurren pocas filosofías como la del value investing que obligue tanto al estudio como esta filosofía. ¿Por qué? Pues porque los gestores al final se convierten
quizá en los mayores expertos sobre cada una de las compañías. Es el nivel de profundidad en el análisis y en el conocimiento que lleva en muchos casos, y siempre que el fondo tenga el tamaño suficiente como para que se lo permita a sus analistas, visitan al equipo directivo de las compañías en las que van a invertir, conocen al equipo directivo, se le da mucha importancia ya no solo a los ratios y a los números, que son la parte que estudian otras filosofías, sino a el entorno de mercado, a si se trata o no de una compañía familiar, cuáles son las últimas decisiones que ha tomado el equipo gestor. O sea, el nivel de análisis de profundidad que se tiene es brutal en este caso. Por eso quizás sea una filosofía que no esté al alcance de todo el mundo. Exacto, sin duda. Al final te conviertes en un experto en cada una de las compañías y de los sectores. O sea, para nosotros es fundamental conocer el negocio, saber en qué parte de la cadena de valor se encuentra la compañía, cuáles son las barreras de entrada, ¿no? Esas ventajas competitivas que les diferencia de la competencia, en qué posición está con respecto a la competencia, el equipo directivo. O sea, para nosotros es clave conocer el negocio, ir a visitarlo. Oye, si es una fábrica que hace, pues es una minera de cobre, pues ir allí, verlo in situ y empaparte bien del negocio. Eso es clave, conocerlo bien. Y eso son pues horas de estudio, horas de lectura, de conversaciones, de ir a ver al equipo directivo, ¿no? O sea, hacerte pues una idea. Y ya una vez que conoces y estás convencido de la inversión en una compañía, pues muchas veces, gracias a eso, pues tiras del hilo y empiezas a ver pues otras compañías del sector y así yo creo que es como construimos nuestra principal tesis de inversión, que como bien sabéis es la energía, ¿no? El gas y petróleo. Pues oye, primero conoces una compañía, te informas y vas conociendo el resto y bueno, pues vas construyendo esa posición, ¿no? No, es que, perdona, Manuel, es importante porque en muchas ocasiones se hace un reduccionismo enorme en respecto a lo que es el value investing. No, es comprar muy barato y venderlo cuando crece un poco, ¿no? Esas colillas que decía Graham, o es comprar muy barato y vender caro, o comprar solo industriales. No se hace un reduccionismo, solo comprar compañías de PERs muy bajos. No, es que detrás de esto, aquellos que se toman en serio este tipo de inversiones y que meten mucho skin in the game en su estrategia, el nivel de profundidad, a mí personalmente ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando me he acercado al mundo de la inversión, el conocer a estos gestores, estos analistas, que tenemos la inmensa suerte en esta mesa de traerlos, de tenerlos aquí sentados y que nos expliquen sus tesis de inversión, el darte cuenta del nivel de profundidad tan gigantesco que tienen sobre las propias compañías, es casi inabarcable, ¿no? Pero es que es la gran diferencia entre, por ejemplo, los famosos inversores técnicos, ¿no? Que no invierten en compañías, invierten en función de movimientos del mercado, la vela, a muy corto plazo, etcétera, o sea, trading puro, que a mí me parece eso es que no es que para mí no es el casino, eso es la garantía de que vas a perder dinero. O sea, es que si fuera en el casino aún tienes una lejana posibilidad de ganar algo a la ruleta. Yo aquí, bueno, sí que quiero romper una lanza. Hay grandes profesionales en el trading, pero están muy formados. No, pero un segundo, Luis Fernando. Tú has dicho, hay grandes profesionales. Los hay, pocos, pero son profesionales. No estoy hablando del inversor minorista que se mete a invertir en bolsa y pierde hasta la camisa tradeando, ¿no? A ver, yo es que creo que hay unos fundamentos transversales y comunes a todos los inversores value. Pues eso, fijarse en el precio, los fundamentales, conocimiento de la compañía. Pero luego cada maestrillo tiene su librillo. Y comentabas tú, el inventor y fundador del Value Investing, Benjamin Graham. Benjamin Graham era un inversor deep value, es decir, el precio era la clave. Pero luego el propio Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia, aprendió con Graham, pero luego cambió con el tiempo. Y siendo value, se fijó mucho en la calidad. Y eso se lo enseñó un señor como Charlie Munger. Dicho esto, o sea, cada gestor value tiene sus claves o tiene su forma de acercarse a la inversión value. Para vosotros, desde Cobas, ¿cuáles son las características fundamentales que aplicáis de la filosofía value a la hora de aproximaros a una empresa? O dicho de otra forma, para formular bien la pregunta,
¿cuáles son las características básicas que tiene que tener una empresa para que llegue a formar parte de vuestra cartera? Bueno, yo creo que las he mencionado antes, es decir, compañías, buenos negocios, compañías de gran calidad, con ventajas competitivas importantes, sostenibles en el tiempo, es decir, que si viene un competidor, pues oye, lo tenga, digamos, difícil, ¿no?, poder replicar o estar en el mismo sector que esta compañía, equipos directivos que, bueno, pues que conozcamos bien en la mayoría o en la medida de lo posible, es decir, que nos den esa confianza, que nos transmitan que lo que dicen que van a hacer en cuanto a asignación de capital o distribución de dividendos, etcétera, pues lo hagan, lo vayan haciendo, y sobre todo compañías con caja neta o con poquita deuda. Básicamente esas son, yo creo, que las características, digamos, comunes a todas las empresas, ¿no? ¿Dónde poner el ojo? Bueno, pues yo creo que en compañías que, por ejemplo, recientemente pues lo hayan hecho mal en bolsa, se han comportado mal, o negocios cíclicos que estén en la parte baja del ciclo. Por ejemplo, también holdings, bueno, pues que por la estructura holding, el conglomerado de las diferentes compañías que tiene, pues ofrezca ese descuento. Acciones preferentes que tienen, pues oye, una ventaja frente a las ordinarias. No sé, o sea, al final tampoco ponemos, digamos, restricciones a la hora de invertir, pero sí que es verdad que, bueno, pues todas cumplen más o menos digamos, estas premisas o estas características básicas a la hora de invertir en value. Y la importancia del equipo directivo, cuando habláis del equipo directivo, primáis que sean propietarios de la compañía. Por supuesto. Y si no son propietarios de la compañía, ¿cuáles son los incentivos correctos para que un equipo directivo piense en el accionista y no piense en su bonus anual? Claro, o sea, al final el hecho de que sea el propio directivo, el propio gestor de la compañía, que tenga su propio dinero invertido en la misma, pues la alineación de intereses es brutal, ¿no? Es decir, al final sabes que el propio directivo está con su propio dinero invirtiendo en su propia compañía. Pues eso es una, digamos, tranquilidad o seguridad que nos da, pues que no hace tonterías, ¿no?, con su dinero, ni que va a cometer ninguna locura con la empresa. O sea que sí, el negocio familiar, por supuesto, que es una de las características que primamos también, sí se da. Rocío, después de escuchar lo que hacéis y lo que sois y a qué os dedicáis, vamos a ver, porque también es ilustrativo, lo que no hacéis, lo que no sois y la forma en que no invertís, para que no nos llamemos a malentendidos. No sois un fondo o una gestora macro, es decir, lo que pasa en la actualidad lo miráis un poco de refilón, según yo tengo entendido, por tanto no vais a invertir tampoco en tendencias. Casi preferís lo contrario, casi preferís sectores, bueno, ni siquiera invertiréis en sectores, no os podréis calificar como en fondo sectorial, lo cual no quiere decir que, como has comentado, se dé que encontráis oportunidades siempre en negocios dentro de un tipo, pues no sé, la energía has mencionado tú antes, pero aún así la energía comprenden muchas actividades empresariales, no sé, transporte, refino, etcétera, sí, ¿no? O sea, no sois macro, no sois megatendencias o supertendencias, no sois tampoco fondos sectoriales, es decir, sois muy independientes y casi estáis más cómodos en aquello de lo que la gente no habla, lo que el mercado no mira, porque os situáis antes de que esa oportunidad esté en boca de todos, ¿verdad? Exacto, ahí es la clave, es decir, al final ponemos el ojo en las cosas, por ejemplo, en las compañías que bajan, es decir, cuando queremos buscar, nuestro equipo de inversión quiere buscar una nueva idea de inversión, una de las principales cosas que miran es el listado de compañías, se van a las que están en números rojos. Oye, ¿por qué esta compañía está bajando? No me voy a ir a la que sube, al número verde, a la que todo el mundo habla y la que todo el mundo quiere comprar. ¿No os importa ser un poco el fondo patito feo, no? Somos el patito feo. En ese sentido, es decir, vamos en contracorriente, ¿no? Es decir, del mercado, vamos pues precisamente eso, escapando de las tendencias, escapando de las burbujas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí es donde realmente creemos que existe la oportunidad, ¿no? Y sabemos que toda tendencia, toda burbuja, tarde o temprano acaba estallando, que es precisamente lo que ha sucedido, ¿no? O sea, si comparamos ahora mismo el índice, el MSCI, el Value frente al MSCI Growth, que es la composición de las compañías de corte Value frente a las del Growth, hasta el 2007 sí que es verdad que el Value se ha comportado mejor. Desde entonces hasta el día de hoy es el Growth, claramente. ¿Y por qué? Pues porque se ha visto beneficiado o favorecido por un entorno de tipos anormalmente bajos, con una inflación apenas inexistente, y es lo que comentábamos antes. Esto les va a beneficiar a este tipo de compañías porque se las va a valorar
por la capacidad de generación de caja a futuro que tengan, ¿no? Por eso hoy pensamos que, aparte que nos encontramos en esa parte baja de la comparativa de value versus growth, por eso pensamos que en cualquier momento pues puede darse la vuelta y que por fin sea el momento a favor en value. De hecho, es lo que está sucediendo. También pienso que el hecho de alejaros de las modas, tendencias, sectores en boca de todos, la macroeconomía, os va a hacer... O sea, todo eso es donde se van a encontrar las empresas que están más caras, porque es lo que es donde el mercado está recalentado y sobrecalentado. Esa es la actualidad y son los focos de las noticias. Para buscar las gangas de las que hablábamos antes, tendréis que iros fuera de esos sectores. Nos vamos que están fuera. olvidados. Que están olvidados, ignorados por el mercado y... Es como cuando está el mercado caliente, hay mucha gente, y lo hemos comprobado todos en nuestro círculo cercano, que compra. ¿Por qué compra? Porque todo el mundo compra. Claro. Exacto, sí. Porque todo el mundo compra, sin más, no hay razón. No, es que yo compro Facebook. ¿Y por qué compras Facebook? No, porque esto pues, ha subido Me han muchísimo. dicho que, claro. Ha subido muchísimo en el último año. Entonces, claro, esa es una garantía para comprar caro. Efectivamente, sí. De todas maneras, fíjate, ahora yo te quiero hacer una pregunta, Rocío, más relacionada con el papel que juegas dentro de Cobas. Nos has hecho una exposición pues muy amplia, además muy detallada, de la filosofía del value investing, con ejemplos muy concretos y muy concretos de tu compañía. El value investing no es una filosofía de inversión, digamos que cualquier hijo de vecino la conoce. Tiene que acercarse a ella, la tiene que entender y le tiene que gustar. ¿Hacéis pedagogía con vuestros partícipes o los partícipes ya están llegando a Cobas conociendo la estrategia? Porque me imagino que no cualquier persona, desde luego aquel que no conozca la estrategia de value investing, a lo mejor en Cobas pasa una temporadita que no sabe muy bien por dónde, ¿no? La verdad es que, a ver, nos encontramos con diversidad de perfiles de inversores, ¿no? Pues el inversor que realmente conoce en profundidad la filosofía value, que es capaz de aguantar caídas, bueno, pues como las que hemos vivido desde siempre, ¿no? Con el value, con caídas importantes del 30, 40 hasta el 50%. Y luego hay inversores que realmente desconocen que bueno, pues que al final el mercado es así, es caprichoso en el corto plazo, puede haber esas volatilidades, puede perder sus ahorros de manera temporal. Cuando digo perder me refiero a digamos, a reducir la cantidad que ha invertido. Uno pierde solo si reembolsa en pérdidas, ¿no? En definitiva, y bueno, nosotros nos gusta mucho ser transparentes y honestos. Y una de las cosas que decimos desde el Departamento de Relación con Inversores es hacer muchísimo hincapié en este tipo de filosofía de inversión, de la paciencia y de que, bueno, que pueda haber momentos en los que si el mercado, como he dicho, es caprichoso y de repente pues cae, hay una volatilidad fuerte o brusca por cualquier situación que se pueda dar en el mercado, pues que debes ser capaz de soportar esas pérdidas, ¿no? Y bueno, pues hay inversores que, pues como habéis dicho antes, que no están hechos para este tipo de filosofía de inversión. Aquí sobre todo hay que ser paciente, confiar en el gestor, confiar en donde uno tiene depositados los ahorros y esperar pues unas rentabilidades razonables en el largo plazo, ¿no? Yo siempre recuerdo la anécdota cuando Paco García Paramés estaba en Bestinver, que ya hablamos de las conferencias anuales de Cobas, pero es que Paco lleva haciendo conferencias anuales desde hace 20 años. Efectivamente. Entonces, en Bestinver yo recuerdo en los años de burbuja que era la pregunta de siempre, de todos los años. Estoy hablando años 2003, 2004, 2005, 2006, y siempre en las conferencias anuales salía la pregunta: ¿por qué los fondos de Bestinver no compran bancos y constructoras? ¿Por qué no compran bancos y constructoras? ¿Por qué no compran bancos y constructoras? En medio de la gran burbuja. Bueno, luego se demostró por qué no habían comprado bancos y constructoras cuando todos había... En cambio compraba BMW, que se la asociaba o se la asimilaba pues bueno, pues como una entidad, ¿no? En ese sentido, una entidad financiera, y bueno, pues nadie entendía por qué compraba BMW cuando todo el mercado estaba comprando pues otro tipo de activos, ¿no? Y luego pues obviamente se demostró, ¿no? Y BMW pues hizo unas rentabilidades muy buenas. Además, curiosamente comentábamos antes el factor tiempo. Lo que mucha gente no entiende o no sabe es que a lo mejor el mercado tarda tiempo en darte la razón, pero normalmente cuando te da la razón te la da de forma violenta, es decir, de forma bastante rápida, no es brusca, y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Comentabas antes, Rocío, que ahora precisamente
el value, después de con tipos de interés muy bajos, ha vivido un ciclo en donde las valoraciones han estado bajas en comparación con el growth. Ahora mismo está sucediendo un poco lo contrario. ¿En qué momento y cuáles son las perspectivas a medio largo plazo? Porque yo recuerdo, hay momentos en donde el mercado está hundido, momento de pánico como el año 2008-2009 o la que vivimos hace recientemente en el año 2020, con los mercados cayendo un 20%, que nosotros, a diferencia de lo que era el común de los mortales, el pensamiento del común de los mortales, decíamos, caray, qué gran oportunidad para comprar, ¿no? Y luego, efectivamente, el mercado rebotó de forma rápida. Algo parecido está sucediendo con el value en los últimos años, que comparado con el growth está infravalorado, pero que eso se ve como una buena oportunidad precisamente porque está muy barato. Justo, además es que es lo que comentaba antes, que con el entorno en el que nos encontramos, pues de subida de tipos, que ahora se está dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Estamos subiendo tipos, nos encontramos con una inflación pues elevada, entonces precisamente ahora es el mejor momento para esas compañías de corte value, que son las que, digamos, generan caja hoy, es una generación de caja recurrente hoy, se van a ver beneficiadas por ese aumento de márgenes vía aumento de precios, por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Por eso es el momento perfecto para invertir en value. Siempre va a ser un buen momento, ¿no? Además, comentabas de que la recuperación puede ser muy brusca y que es brusca y que lo va a ser, o sea, estamos convencidos de ello, ¿no? Y muchas veces por intentar pronosticar cuál es ese mejor momento de entrada pues te pierdes buenas rentabilidades, ¿no? Por intentar estar fuera del mercado. Entonces, es un muy buen momento y además en la perspectiva de Cobas, en lo que a nosotros nos respecta, ahora mismo tenemos unos potenciales de revalorización de nuestros fondos en máximos, estamos cerca del 150%, valen más del doble, por tanto es siempre una muy buena oportunidad de inversión, pero justo ahora con el entorno en el que nos encontramos y con las perspectivas y potenciales tan fuertes, lo hace todavía más atractivo, ¿no? el momento de entrar. Y por eso nos gusta tanto traeros, Rocío, porque lo explicáis estupendamente bien y porque hacéis fácil a veces cuestiones que son un poco complicadas. En el día de hoy yo creo que hemos aprendido, hemos profundizado mucho en el concepto y por eso te damos las gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti y esperamos verte también muy pronto de vuelta. Nosotros nos vamos a la tertulia y ya resumimos y cerramos el programa. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, qué bonitos son estos programas de regresar un poco a los conceptos más básicos y más precisamente de esta filosofía de inversión a la que le hemos dedicado mucho tiempo, pero no tanto en profundidad y explicando sus pormenores, ¿no, Luigi? Sí, y uno de los aspectos que me gustaría comentar, porque ha salido en la entrevista con Rocío, es el por qué, o si es que acaso en España somos más value que ninguno, o que en Europa, ¿no? Que era el comentario que hacía o Manuel o Domingo. Y yo creo que hay que ser... Es de justicia plantear, me parece que fue Francisco García Paramés, precisamente en su época estelar en Bestinver, quien puso el value de moda. Sí, lo puso en el mapa. Ha hecho ganar muchísimo dinero a muchas personas que luego le han seguido a Cobas y que vienen a saludarnos a Value School y son inversores agradecidos que dieron con ese inversor, con esa gestión que era distinta a la que hacían los bancos, con esa casa independiente pequeñita dentro de un grupo que no tenía nada que ver con la inversión, pero había una gestora ahí dentro del holding de la empresa que ganaba dinero de una manera pues muy insólita en este país. Y bueno, pues eso creo que es de justicia. Y después cuando García Paramés dejó su gestora, pues hubo un florecimiento de gestoras también con esa etiqueta value. Magallanes está aquí, que procede de aquella época, los amigos de Orox, que venían de Metagestión, en fin, True Value también tiene un componente muy fuerte de inversión en valor. Es una persona que sigue haciendo muchísimo por educar, ahora mismo con Value School, pero bueno, yo creo que él plantó la semilla. No por nada le llamaban el Buffett español. Sí, por supuesto. Pero yo creo que es el padre del value investing. Yo creo que hay un punto importante que sale tangencialmente, sobre todo lo pienso para los oyentes que estén llegando nuevos, ¿no? Porque nos están escuchando, hemos dicho cosas muy sensatas, ha dicho Rocío, pues lo de buscar compañías con ventajas competitivas más o menos sostenibles, con un buen equipo directivo, comprar barato, pero puede haber alguien
que esté llegando y diga, ya, pero y esto a mí me suena bien, pero ¿qué es lo que tiene el value investing? ¿Qué sabe de más el value investing que el mercado para saber cuándo una compañía está barata? Porque decimos, no, es que la compañía está a 15, pero mi valoración la sitúa en 30, tengo ese margen de seguridad del 100%. Y habrá alguien que diga, ¿por qué vas a estar tú en lo cierto de que vale 30 y no 15? ¿Qué es lo que tú tienes diferente respecto al mercado, ¿no? Que esa es la gran pregunta. Y ahí es donde sacan su rentabilidad los gestores value, diciendo es que yo me he estudiado mejor la compañía, es que yo conozco bien cuáles son sus fundamentales, o sé que hay razones por las que está castigada en el mercado que en realidad no, digamos, los cimientos sobre los que se asienta este negocio no se merece ese castigo o el precio es inferior. Y yo creo que ahí el factor tiempo es muy importante. Es decir, una de las cosas que los value tienen a su favor es el tiempo. Te dicen, yo miro cómo va a ser ese negocio en los próximos 3, 5, 7 años y sí que puedo esperar a lo mejor fluctuaciones del mercado que otros que estén mirando a más corto plazo no pueden mirar. Y esa es una de las ventajas, que no es que yo sea más listo, sino que puedo esperar a que el mercado reconozca ese valor real que tiene la compañía frente a otros que no tienen esa paciencia. Sí, Domingo, aunque quería decir que esa es una pregunta que se hacen todos los gestores activos. Esa es una pregunta que por definición no se la va a hacer nunca la indexación. Con lo cual, en esa pregunta, date cuenta de que quien compra después de un análisis concienzudo y sesudo un valor es porque alguien se lo vende y tiene justo la interpretación contraria. Con lo cual, pues bueno, es ya esa capacidad de que tu análisis aporte eso que se conoce como alfa. Has acertado. Y el tipo que te la vendió ha hecho una mala jugada, bueno, si es que a lo mejor pensaba que esto no iba a subir más, ¿no? Con lo cual, pues sí, no es una pregunta que me parezca exclusiva del value, sino de cualquier fondo growth, calidad, etcétera, es exclusiva, a mi juicio, de la gestión activa que se basa en análisis fundamental. Sí, fíjate, a mí, con el paso del tiempo, sobre todo en estos últimos años, y con el auge del growth, en los años últimos más inmediatos, a mí se me planteaba una dicotomía. Yo tenía por un lado el value investing, que tiene su periodo de maduración, cuando se construye una cartera pensando que van a crecer con potenciales de revalorización, y luego hay que poner a jugar el tiempo, ¿no? Tú riegas, esperas a que la climatología sea propicia y antes o después eso empiece a florecer y empiecen a darte los resultados que tú estabas esperando. Pero mientras sucede, tienes una peregrinación en el desierto, si lo queréis llamar así, y ahí han estado, y lo hemos contado muchas veces, esos titulares que hemos visto en prensa, de que si el value pierde su toque, que si Paramés ya no es el que era, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, tienes el growth, que en ese momento de peregrinación en el desierto fue lo que más floreció y era una tendencia estupenda. De hecho, yo tengo amigos que son profesionales de la inversión con un éxito enorme y que ellos pues, me insistían en que la filosofía buena era la del growth, que en su vida se plantearían meterse en value, porque el growth, porque el growth. Claro, en aquellos momentos el growth estaba cosechando, y hay que decirlo, unas rentabilidades impresionantes. Los fondos growth han tenido unos resultados extraordinarios. Entonces yo decía, bueno, son dos filosofías que tienen sus periodos de maduración y que alternativamente una u otra te puede dar buenos resultados. Ahora bien, yo me paraba a analizar, entonces, si yo las pongo a las dos en igualdad de condiciones, ¿por qué me va a gustar una frente a otra? ¿O qué me puede a mí aportar una frente a otra? Y aquí hemos tenido la suerte de tener a gestores más growth y a gestores más value. Y a mí siempre me ha llamado la atención mi siguiente reflexión, que es la que os quiero poner encima de la mesa. Sí es cierto que cuando hablabas con los gestores que estaban más metidos en compañías growth, estaban tratando de adivinar los flujos de caja que las compañías que habían metido en cartera iban a tener a futuro por el comportamiento que tenían en el presente. Es decir, si está creciendo mucho esta compañía, en los próximos 3, 4, 5 años va a seguir haciendo estos flujos de caja y me va a otorgar este beneficio a largo plazo, ¿no? Claro, tú le decías, ya, ¿pero por qué? No, pues porque ahora está teniendo estos resultados. Y entonces, claro, tú tenías que fiarte de que ese comportamiento se iba a repetir inexorablemente a lo largo del tiempo. Sí, y eso tiene un componente de azar muy importante, porque no sabes qué va a suceder mañana. Ahora bien, el value, yo creo que lo que aporta frente a esa otra filosofía, y esta es mi reflexión personal, es
que lo que está haciendo es viendo el negocio que genera ahora, en tiempo presente, los flujos que está generando ahora y el beneficio que está generando ahora frente a una valoración en los mercados que no se corresponde precisamente con esa generación de caja y con esa calidad de negocio. Con lo cual, mi sensación es que en el growth estás en una promesa de que la cosa seguirá bien y en el value es más bien una promesa de que lo que es realidad a día de hoy se materializará en el futuro. Pero fíjate que la pregunta es, ¿por qué el mercado, que son todos los demás, está castigando el precio de cotización de esa empresa? Es decir, y ahí está el hecho de que el gestor en valor diga, pero es que este inconveniente o este mal trago por el que está pasando es pasajero y lo van a recuperar, que esa es la apuesta. Porque eso obedece a que el mercado dice, no, esto te está pasando apuros y no va a poder remontar. El contrarian, el gestor de valor, dice, no, pero es que esto a mí me parece que, visto que están ganando dinero, que es un buen equipo gestor y que es un accionista de referencia, una familia, lo van a sobrepasar, lo van a sobrellevar. Yo creo que el inversor value se beneficia de dos errores que hay en el mercado y que son estructurales. Y uno, lo comentaba antes un poco Domingo, se aprovecha de las ineficiencias del mercado. El mercado a corto plazo es irracional. Es decir, ¿qué significa irracional? El mercado somos todos nosotros comprando y vendiendo. Entonces hay un componente emocional de sentimiento muy importante. Y esto, para mí, cada vez tiene más importancia la psicología del inversor, porque es lo que mueve realmente los mercados a corto plazo. Y los traders que mencionabas antes. Sí, pero no traders. O sea, traders y no traders, en general el mercado a corto plazo se mueve por sentimientos. Entonces, ante las noticias negativas reacciona con miedo, y con ventas, y ante las noticias positivas con demasiada excitación, por así decir, ¿no? Entonces, siendo irracional a corto plazo, ahí surgen oportunidades, porque evidentemente infravalora compañías y sobrevalora otras a muy corto plazo. Y esas oportunidades son vistas por gestores que conocen muy bien las compañías, que son precisamente los value, para decir, oye, aquí el mercado se está equivocando, compro. Y espero hasta que me vuelva a dar la razón, aprovechándose también de que el mercado, como decía antes, es irracional a corto, pero racional a largo. ¿Eso qué significa? Que el mercado en última instancia reconoce que el precio de cotización va ligado a los beneficios, y eso es lo que sucede. Finalmente, el precio de cotización tiende a largo plazo a reflejar los beneficios de la compañía. Por completar esa foto, es a corto plazo irracional, pero es que ese corto plazo pueden ser 3 años o 4 o 5. Claro. Y para el ahorrador es muy largo plazo. Claro, es que a mí me dices, no, es que mira, este fallo o esta empresa que está deprimida, en este sector además que está muy castigado, esa cotización es algo del corto plazo, porque el mercado es irracional, ya, pero vale, me fío. Y claro, luego entra la paciencia que decía Rocío, es que se puede tirar 3 años o 4 o 5 siendo irracional. Una gestora como Cobas, por ejemplo, a ver, quien entró al principio y quien está ahora ha hecho rentabilidad en estos últimos años. Si tú has aportado regularmente, has duplicado tu capital seguramente en algún punto del viaje. Aun cuando estaba bajando el fondo, tú habías hecho bien en comprar, pero el que empezó y el que está ahora, a lo mejor se ha tirado... Claro, es que pero esto que comentas es muy interesante. Corto plazo son 5 años. Es muy interesante, Luigi, porque efectivamente, ¿qué es corto plazo? Corto plazo, y todo cualquier inversor value, nosotros siempre hablamos, y lo dicen las propias gestoras, normalmente las gestoras value hablan siempre de 7, 8 años, aunque luego... Ese es el periodo de inversión, digamos, recomendado. Pero no lo saqué antes. No, pero exacto, 7, 8 años, 10, es decir, y a mayor largo plazo, menor probabilidad de pérdidas y mayor probabilidad de ganancias. Y luego hay otra, por lo tanto, corto plazo, eso es corto plazo, 7, 8, 10 años. Luego, el segundo punto importante, eso es largo plazo. Eso es largo plazo. Corto plazo... Pero desde luego, corto plazo no son 2, 3 años como comentan algunos, ¿no? Como piensan algunos, que muchos es a 6 meses vista. Vimos hace unos meses a Marcos Álvarez que decía para él la regla del 4. O tú estás 4 años con la inversión o no te metas en ella, porque ese es el tiempo mínimo para empezar a entender en qué estás viajando. Pero a mí hay un punto importante, porque decías antes que la diferencia es la mirada sobre el futuro o el pasado. Es verdad que los value le conceden mucha más importancia a lo que tiene la empresa. Miran mucho más el balance, miran lo que hay en ese balance, lo que hay en la deuda, lo que son los activos, que simplemente la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que está ganando y el potencial que tiene. Eso es cierto.
Pero, a ver, tanto el value como el growth hacen un anticipo o hacen una apuesta sobre lo que va a ocurrir en el futuro con beneficios. Lo que pasa es que para mí la principal diferencia, a mí me gusta más el estilo value, y me parece que los gestores value son en general para el inversor medio, pues es un acercamiento más sensato, es que el value no hace apuestas que para que se cumplan tenga que salir todo bien en el futuro. A mí esa es una de las cosas que más me gustan. También ahí tiene mucho que ver lo que decimos antes del margen de seguridad. Es decir, si tú compras algo con el tema del precio, por ejemplo, que siempre parece, no, es que los value lo único que hacen es comprar barato. Bueno, es que comprar barato, a ver, en sí mismo es una decisión inteligente. Si tú compras algo que está a PER 3, quiere decir que con los beneficios de 3 años ya te ha pagado la inversión. Entonces dices, no, es que eso es solo comprar barato. No, es que, a ver, una empresa que tenga 40, 50 o 100 años de historia, que está ahora mismo a PER 3, pues dices, oye, incluso aunque le vaya a ir fatal y vaya a desaparecer dentro de 10 o 15 años, es que a lo mejor ya me está pagando la inversión solo con 3. Entonces dices, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Pues se tendrían que dar muchas malas noticias para que una empresa, y PER 3 puede ser muy bajo, aunque aquí hemos tenido casos que nos han dicho, no, si es que estaba todavía más bajo, pero que una empresa que esté en PER 6, 7, con poca deuda o sin deuda, con un equipo gestor que la conoce desde hace años, en un mercado más o menos estable que domina esa empresa, ¿qué tendría que ocurrir para que esa inversión no fuera buena? Es decir, para que no generase un rendimiento, bien sea a través de dividendos o bien sea a través de que el mercado acabe reconociendo y acabe subiendo. Pues da la sensación de que tendrían que pasar muchas cosas malas. Claro, si tú compras una empresa, el clásico ejemplo que se pone al contrario, que sería el growth, una tecnológica que está a PER 150, te dicen, no, hombre, si en los próximos 5 años la empresa dobla cada año su cifra de negocio y sus beneficios, pues entonces va a pasar de PER 150 a lo que sea, a PER 4, o bueno, PER 4 no, pero a PER 12 o 15 y ya está en precio. Y tú dices, sí, es verdad, podría ocurrir, la empresa tiene una trayectoria interesante en los últimos años, ha ido creciendo, pero tú sabes lo que es doblar en los próximos 5, 6 o 7 años para llegar a esa valoración que entonces considerarías óptima. Es como que lo estás apostando todo a un futuro de todo buenas noticias, mientras que el que compra barato y el que compra cosas que conoce y empresas con esas ventajas y un equipo directivo lo que está apostando es que, salvo que todo vaya mal, lo normal es que el valor acabe recuperando. Pero ¿cuándo fue? Llevémoslo al ámbito de la vivienda. ¿Cuándo fue el mejor momento para comprar un piso en España? Fue los momentos de crisis, año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. ¿Cuándo fue el peor momento para comprar una vivienda? 2007. Año 2006, año 2007, 2005, en el punto de la burbuja. De hecho, hay gente que compró entonces la vivienda y todavía no ha recuperado el precio en términos reales, descontada la inflación. Y era cuando entonces, las promociones se vendían en horas. ¿Por qué nos fijamos tanto en el precio a la hora de comprar la compra? Que estamos mirando para ahorrar el céntimo, o a la hora de comprar un coche y sin embargo no miramos el precio a la hora de comprar una acción. ¿Por qué? Parece contraintuitivo, pero es que efectivamente es así. Comprar barato significa aprovechar ese tipo de oportunidades. El mejor momento para comprar vivienda en España fue en medio de la crisis, cuando nadie quería, cuando todo el mundo estaba vendiendo. El mejor momento para entrar o comprar en bolsa de forma fuerte fue el año 2009. ¿Qué compraba después de la quiebra de Lehman Brothers? Ahí, cuando el mercado se había despeñado un 50% en Estados Unidos, los que sabían y conocían bien el mercado estaban comprando como si no hubiera un mañana. ¿Quién estaba comprando ahí? Un señor como llamado Warren Buffett. ¿Qué estaba comprando Warren Buffett en medio de la mayor crisis financiera de los últimos 80 años? Bancos norteamericanos. Curiosamente. Pero es que a veces como que se les echa en cara a los gestores value esto de que o se desprecia, lo de comprar barato. Parece como poco sofisticado. Y es verdad que da la sensación de que hay que tener un conocimiento superior o hay que hacer unas cábalas o un dominio matemático, estadístico como más profundo para anticipar que algo que está a PER 150 va a conseguir crecer su negocio. Y dices, sí puede ser, pero yo no quiero ganar el premio Nobel a la ingeniería financiera, yo lo que quiero es ganar dinero. Y efectivamente, comprar una empresa sólida con un buen equipo directivo en un mercado que más o menos domina y con ventajas competitivas a un PER 6, PER 7,
Pues dicen, a lo mejor es poco, ya yo digo, sí, será poco sofisticado, lo que es rentable, leches, a 20 años vista, pues lo normal es que eso, si compras muchas de esas, alguna te puede fallar, porque se viene abajo, o porque llega un nuevo competidor, pero lo normal es que la mayoría de esas te salgan bien. O como decía Buffett, que se dedica básicamente a decir no a cantidad de ideas de inversión. ¿Y qué compra? Compra lo que ve clarísimo, lo más sencillo. Esto está claro como el agua, eso es lo que compro. Sí, como siempre dice, ¿no? La compañía que cuando la ves dice, esta me la compraba entera, ¿no? Pues un penalti a puerta vacía. Eso es. Bueno, pues ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Tirar siempre penaltis a puerta vacía. Bueno, incluso algunos fallan esos, también te lo diré. Domingo, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Manuel, muchas gracias también a ti. Luigi, también a ti desde Value School. De nada. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por seguirnos una semana más, también en el veranito, y nada, decirles que aquí no descansamos. La semana que viene, otro asunto de su interés, y hasta entonces, como siempre, les deseamos que sean muy felices, amigos.